Saludos. Soy espírita por convicción. Soy espírita, soy espírita, soy espírita por convicción. Soy espírita por convicción. Soy espírita. Ya estamos en el máster. Hoy es el 14 de abril 2022. Primer video. Son las 4:20 de la tarde. Como para las 5:15 tenemos el próximo y así a ver hasta cuánto podemos llegar hoy. Eric Vaquerizo, saludo. Te quiero mucho. Muy amable por estar por ahí. Espírita por compañía espiritual. Saludos a los amigos que están compartiendo con nosotros en este programa del jueves 14 de abril 2022. Voy a estar diciéndolo cada rato porque se me confunden los videos y no encuentro las fechas, entonces pues se me hace bien difícil cuando los pongo en YouTube. Saludos a todos los amigos que están conectados. A Rosa Quintana, saludos. Santiago Maya Pérez, saludos. Mar de la Torre, te quiero. Doctora Mar de la Torres, de México. Santiago Maya Pérez, te saludo. Sergio Trevín, yo Sergio, ¿cómo es que usted está por ahí, un hombre tan ocupado como usted? Te saludo muy cordialmente desde Puerto Rico, Bogotá, Colombia. Y se fue la señal. Que puse la cámara de no era. Ok, ya estamos aquí. Hoy tengo muchos temas para discutir con ustedes, para reflexionar, para buscarle 5 patas al gato, mayormente para que todo lo veamos desde el punto de vista espiritista. El espiritismo sabemos que no es espiritismo,
que no es espiritualismo. Así que el que esté hablando de espiritualidad, como la cepa, que diga, hablan de espiritualidad y la felicidad, sepan que nosotros no somos espiritualistas. No tenemos que ver nada con la espiritualidad. Al contrario, la espiritualidad es básicamente lo contrario a lo que es el espiritismo. Y si usted no sabe eso, por favor lea los libros. Lea Génesis, lea el libro de la introducción del libro de los espíritus y vea el capítulo 31 del libro de los mediums, donde da la descripción de lo que es un espiritista. Así que no debemos tener ningún tipo de duda de que el espiritismo no es espiritualismo. Y es que, Fran, es que nadie habla sobre eso. Bueno, lo que pasa es que hay que darle énfasis, y mi divulgación ha sido diferente por completo, porque yo hablo de cosas que nadie las quiso hablar durante muchísimos años. Entonces, yo no tengo problemas con eso. El problema es con aquellos que no leen, que lo que dicen son disparates y después uno tiene que corregirlo. Procura ser mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Vamos a ayudarnos un poquito aquí. Quitaré el aire acondicionado y ya estamos aquí un poquito más cómodo. Mi nombre es Fran Montañez. Estoy en las redes sociales desde el año 2010, 24 de agosto del 2010. Mi interés es predicar espiritismo. No me interesa lo que predique la gente si predica fuera de lo que es el espiritismo. Porque verdaderamente el tú predicar algo haciendo ver que es del espiritismo, y venden libros sobre eso, eso se le llama charlatanismo. Hay otra palabra que se utilizó en las traducciones de Colavida en España, supercherías. Cuando hablan de superchería, eso es charlatanería. ¿Y qué es? Hablar de cosas que no son ciertas, que son mentiras, como si fueran verdades. Entonces nosotros esperamos para procurar ser mejor cada día, para que de esa manera nosotros podamos adelantar nuestro espíritu. Predicamos los 5 libros codificados. Y esta es la introducción que yo siempre doy. Así que ya ustedes saben por dónde yo voy, porque las personas que llegan nuevas, pues hay que darle esta información. Libros codificados por Allan Kardec. Codificados por Allan Kardec. No están sistematizados. Kardec no era sistematizador del espiritismo, porque él no era dueño del espiritismo. Eso nos lleva entonces al tema. Nos lleva al tema de decir que si Allan Kardec no era un sistematizador, porque el sistematizador organiza, clasifica información que él mismo produce. Y la información que estaba llegando no era de Allan Kardec, era de los espíritus, presididos por el espíritu de verdad, como una revelación divina, dice el artículo número 10 o el ítem número 10 del primer capítulo de Génesis. Claramente se establece que el espiritismo es de orden divino. ¿Y dónde lo dice Fran? Cuando hablamos de que el espiritismo es de orden divino, usted se va también al capítulo 1 del libro del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem número 10, que habla que el espiritismo es de orden divino. Y el 9, el artículo número 9, el ítem número 9, no son versículos porque esto no es la Biblia, dice que el espiritismo es la palanca de Dios, que Dios la utiliza como recurso para moralizar y ser el progreso de la humanidad. Entonces estamos hablando de que el espiritismo no viene de la invención de la mente de Allan Kardec. Él fue simplemente el codificador. Él fue simplemente el secretario.
Él fue simplemente un colaborador y él mismo lo dice en sus palabras, en el comentario que hace, en el artículo, en el ítem número 45 del capítulo primero de Génesis, espiritista, que fue publicado el 6 de agosto, el 6 de enero de 1868. Supuestamente lo publicaron, él lo llevó a la imprenta el día 5, que es el día de mi cumpleaños, pero lo publicaron formalmente el día 6. Eso se le llama la primera revisión del libro de Génesis, codificado, escrito y publicado por Allan Kardec. Entonces, si estamos hablando de un documento de cinco libros que empezaron con el libro de los espíritus, el 18 de abril de 1857, ya de 1856, en un solo año, ese libro se produjo, que fue cuando empezó en el mes de abril, Allan Kardec a recibir la información a través de los mediums que estaban a su disposición, después de él haber hecho todas las investigaciones posibles de saber por qué se movían las mesas giratorias de 1848, y después que llegó a ese momento de que el Espíritu de Verdad se le presentó y le dijo que él tenía una misión, esa conversación hermosa que tuvo el Espíritu de Verdad, y estamos hablando que Allan Kardec, el Espíritu de Verdad, era su espíritu protector. Imagínense la importancia de este personaje, Allan Kardec. Y el libro de los espíritus fue escrito, publicado, codificado de antemano, con las preguntas que se le hacían a los espíritus. Esa codificación que llevó más o menos 50 cuadernos que se recopilaron, y él empezó a escribir el libro. Fíjate, el libro de los espíritus se tardó casi un año solamente en salir a la luz. Me imagino que Kardec estaba ahí día y noche, como Fran Montañez estoy yo ahora, que estoy día y noche, que hay veces que no duermo toda la noche y por la mañana me duermo, porque no puedo dejar los temas, porque se me pierden. Entonces, de esa manera que uno se enamora de esta bella filosofía, siguen los libros, el libro de los mediums en el año 1861, pero esa versión del año 1861 no estaba numerada. Entonces vino una edición nueva, una segunda edición, 1862, ya numerada, revisada en 1863. El libro del Evangelio sobre el Espiritismo, 1864. El libro del cielo y del infierno, 1865, me parece que en enero. Y el libro de Génesis, 1868, como ya mencioné, el 6 de enero de 1868. El libro de Génesis tuvo en las manos de Kardec en ese añito, porque Kardec desencarnó el próximo año, 1869, el 31 de octubre, pero el 31 de marzo, y él tuvo la oportunidad de que, como eran ediciones cortas, se iban vendiendo rápidamente, porque ya el espiritismo ya tenía más de 20 millones de adeptos, y entonces él tuvo la oportunidad de hacer 4 ediciones. Esas 4 ediciones, según las leyes de Francia, no se podían cambiar a menos que no tuvieran una autorización del gobierno. Y entonces Kardec tuvo la oportunidad de hacer la edición número primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta, que ya fue en el año 1869. Eso fue la contribución de Kardec a los libros codificados. Luego de eso, que Kardec desencarnó el 31 de marzo de 1869, habían pasado unas cosas muy importantes, que era que la casa editora, por ahí está mi amigo Jaime Vaquerizo, si él puede hacer un comentario sobre el tema, se fue a la quiebra en diciembre. Tuvo que Kardec poner una casa editora nueva, le llamó la casa espírita, la casa editora espírita, me parece que es.
pero que se encontró que muchas de las cosas que habían acumulados en la casa editora anterior, pasaron varias cosas. Hubo un fuego, se perdieron muchos documentos, y se fueron a la quiebra. Entonces con eso hubo que manejarlo. Pero entonces los que estaban por detrás de Kardec, que estaban planificando que se muriera Kardec para meter a Rothstein, Jean-Baptiste Rothstein, que era un enemigo del espiritismo, era un católico frustrado, velaron la oportunidad de que Kardec desencarnara. E inmediatamente que desencarnó, se le ofreció la oportunidad a Camilo Flammarion, un famoso astrónomo de la época, conocido en el mundo entero, que era espiritista. Y él era muy fiel al espiritismo. Tanto es así que cuando le hicieron la presentación, la misma viuda de Kardec, que le presentó para que tú sigas, aquí están los documentos, para que tú sigas las riendas del espiritismo, él se estaba dando cuenta que el Eymarí, junto al otro bambarán que se llamaba León Denis, que tanto que lo admiran por ahí, pero León Denis no era los que dicen de León Denis, no era el continuador de Allan Kardec. Kardec no podía tener continuadores, porque el trabajo que se había hecho ya se terminó con los 5 libros codificados y las 4 ediciones del libro de Génesis. Pero para efectos de actualizar el libro de Génesis, se añadieron 2 ítems que aparecieron en la revista Espírita de septiembre de 1868, de ese mismo año, autorizados para 2 cambios solamente. En el capítulo número 6 o 7 y el 9. Están definidos y yo tengo un artículo sobre eso específicamente. Y estos bambaranes, como se había quemado la editora y todas las cosas, hicieron una 5ª edición. Entonces, para poder hacer una 5ª edición del libro de Génesis, tenían que ir al gobierno de Francia y exponerlo para que ellos verificaran los contenidos y que esos contenidos no tuvieran ningún conflicto con el gobierno. Ellos controlaban eso. Kardec no tuvo problemas con las 4 ediciones. Él hizo 1, 2, 3, 4. Porque él son idénticas. Cuando tú me dices, Fran, yo tengo la edición número 2 del libro de Génesis, es lo mismo que me dijera la edición número 1, la número 2, número 3, número 4, primera revisión. Esa es la historia del espiritismo que no podemos olvidar. Jaime Eric Vaquerizo está por ahí, él sabe de lo que estamos hablando. Y entonces, para que se pudiera publicar una 5ª edición, Kardec no estaba, que era el autor oficial de los libros codificados y del espiritismo. Pierre Gaitán Lemery fue y presentó un libro que le llamó la 5ª edición, segunda revisión, lo presentó al público, le consiguió la aprobación antes del 23 de diciembre de 1872 y lo puso a la disposición. Se publicó esa edición el 23 de diciembre de 1872. Pero nadie se dio cuenta que él había cambiado todo lo que tenía el libro de Génesis inicial. Casi 300 adulteraciones, las tenemos contaditas. Cambió todo el libro. Pero nadie se dio cuenta porque todos asumieron de que ese hombre era un hombre honesto, que caminaba para arriba y para abajo con León Denis, que los dos eran masones, Illuminatis, que da la casualidad que después que Kardec desencarnó, que nunca fue masón, en el año 1870, León Denis se convirtió en una de las casas masónicas, un masón, y Pierre Gaitán Leymari, que entonces era supuestamente el sucesor de los trabajos de Kardec, pero no podía ser sucesor porque ya los libros se habían publicado. Él continuó con lo que le interesaba, que eran las revistas espíritas, que las podía vender. Inmediatamente puso a la venta, empezó a hacer un proyecto para que las revistas espíritas, que Kardec las había regalado siempre, de 1858,
hasta 1868, podemos decir el mes de abril. Me imagino que Abril publicó lo que él dejó en 1860, en el mes de marzo, porque Kardec, la muerte de Kardec fue súbita. No fue una muerte que tuvo padecimiento y dolor y todas esas cosas, no. Él fue supuestamente un aneurisma. Que ustedes saben que hoy día, pues cuando eso pasa, es la muerte silenciosa y él desencarnó. Pues entonces podemos decir que la revista espírita que él dirigió, Allan Kardec, se llevaron hasta el mes de abril, publicada en el mes de marzo, publicada en abril. Ok. Pero esperaron que Kardec no estuviera, su cuerpo todavía estuviera calientito allí, y entonces la viuda de Kardec fue y le entregó los papeles a Domingo Flammarion. Pero Domingo Flammarion ya sabía que Ley-Marie estaba haciendo las gestiones de presentar ante la jefatura de la policía, que allí pues todos había que ir por la jefatura de la policía, y estableció que la revista espírita se tenía que vender. Y cuando le preguntaron qué es esto del espiritismo, León Denis parece que dijo, espérate, es una religión. Y metió el espiritismo como una religión. Y le preguntaron, ¿por qué usted dice que es una religión si Kardec todo el tiempo rechazó que el espiritismo fuera una religión? Porque es que tenemos que traer a los católicos. Y ellos son espiritualistas. No son espiritistas. Vamos a traerlos diciéndole que esto es una religión. Entonces de ahí es que surge la situación, y Jaime Eric Vaquerizo, que le llamó la atención porque él está terminando una historia sobre cuándo fue por primera vez que surgió lo que se llama ese concepto de el espiritismo como una religión, que después lo cogió la Federación Espírita de Brasil en 1884 para acá y lo metió como una religión y se olvidó de los libros codificados. Y todos esos marullos, todos esos problemas los hemos tenido por más de 165 años. Entonces ya es tiempo de que separemos lo que es espiritismo y lo que es espiritualismo. Por favor, las personas que me están viendo, estoy dando la introducción de mi programa, comparte. Le puedo dar al botoncito de compartir para que las personas que no saben que estamos transmitiendo puedan participar de este programa que hoy le vamos a dar bastante duro. Y me estoy preparando con la oración magnética mental para que no me afecte en la parte que me canse. ¿Qué es un espiritualista? Y con eso fue que yo empecé. A mí me dicen, Frank, es que tú te vas del hilo, y es verdad, ahora me lo decía. Espiritualista es perteneciente o relativo al espiritualismo. Esa es la descripción y definición oficial del libro de los mediums. No está esa definición en la introducción del libro de los espíritus, que es donde establece que el espiritismo no es espiritualismo, de que el espiritista no es espiritualista, de que espírita es igual que espiritista. Pero en el libro del Evangelio según en el libro de los mediums, en el capítulo 31, tiene 32 capítulos, ¿verdad? El libro de los mediums. El capítulo 32 es supuestamente el diccionario espírita. Antes de ese, que es antes del último, en la sección 3, que tiene como 15 o 16 secciones, la sección 3 habla de que una descripción y una definición de lo que son esas palabras. Específicamente habla de espiritualista. Y vamos a ver que la palabra espiritualista no tiene que ver nada con el espiritista. ¿Por qué yo saco esto? Porque yo vi un video hace 2 días de la CEPA de Puerto Rico, hablando de una conferencia a Paraguay, donde hablaba del espiritualismo y la felicidad. Y yo no me quise meter porque ya yo no quiero más problemas con las personas que crean que uno lo que viene es a corregirlo. Pues que pónganse a leer, porque yo voy a corregir a la gente que no caigan en ese vicio. Ya tenemos la gente de México, con la casa espírita de ellos, espírita, ¿cómo le llaman? ¿Cómo es esto? Donde vive el cachorrito. Ahorita me viene el nombre. El Instituto o Escuela Espírita
muy bien la palabra, pónmelo por ahí, cachorrito, para yo acordarme. Espiritualista, perteneciente o relativo al espiritualismo. O sea que cuando tú hablas de un espiritualista, estás hablando de alguien que pertenece al espiritualismo, no al espiritismo, o relativo al espiritualismo, adepto del espiritualismo. Cualquiera que crea que en nosotros no todo es materia, es espiritualista. Eso podemos incluir todas las religiones, hasta la religión católica, porque ellos hablan del diablo, y ellos están hablando de un espíritu, y del Espíritu Santo, un solo espíritu, pero están hablando de espíritus. Están hablando de Jesús al tiempo de hoy, después de casi 21 siglos, 2000 y pico de años. Hablan de Jesús porque lo ven y lo entienden y reconocen que Jesús está vivo. Pues eso es los espíritus, porque los espíritus son inmortales. Los espíritus nunca mueren. Entonces hay que llevarlo por el caminito para que se den cuenta que todos somos espíritus. No solamente un Espíritu Santo. Ya yo escribí sobre eso y dije lo que dice claramente el espiritismo con relación al Espíritu Santo, que no lo avala bajo ninguna circunstancia. Y los de Brasil no se atreven a hablar de ese tema, porque como ellos son religiosos y son católicos, frustrados. Cualquiera que crea que en nosotros no todo es materia, es espiritualista. Lo que no implica de ningún modo la creencia en las manifestaciones de los espíritus. O sea, ellos son espiritualistas, pero de hecho, esta definición fue cambiando a través del tiempo y los estadounidenses cogieron el espiritismo y lo convirtieron en el espiritualismo a través de lo que se llaman las manifestaciones espontáneas. Y entonces, desde que la facción de Estados Unidos empezó a manejar lo del espiritismo, se metieron como espiritualistas, porque no se atrevían a decir que eran espiritistas, porque los espiritistas, los brujos, hechiceros, los agoreros, las pitonisas, se habían adueñado del nombre del espiritismo. Entonces todo el mundo le sacaba el cuerpo y no, yo soy espiritualista. Dicho de paso, Laura me hizo una historia un día y yo no la sabía, ella buscó la historia. Ustedes ven que Laura se dedicó un tiempo a ir profundamente y dice, mira, Kardec en el año 1858, 59 por ahí, él deseaba que los libros codificados, era el libro de los espíritus primero, que se publicaran en diferentes idiomas. Entonces mandó a buscar una señora para que lo convirtiera al inglés. Ellos eran franceses. Entonces, cuando la señora dijo, no hay problema, se metió a trabajar con eso. Y cuando vino a los par de semanas, ya yo tengo la contestación de lo que usted me dijo la señora. Laura sabe el nombre y todo. Un día cuando ella esté con nosotros, pues le va a decir. Y entonces le dije, pero yo tengo una sugerencia. Tenemos que, ¿cómo se llama? El espiritismo estaba empezando. O sea, llevaba muy poco tiempo y ya esa señora quería cambiar la palabra espiritismo por esoterismo. Dios mío, eso viene de la teosofía. Completamente diferente. Y yo me imagino que Allan Kardec se tiró para atrás así en su sillón y vino y dijo, está bien, nos vemos. Y entonces, el libro de los espíritus no puede tener 1019 preguntas. Debe dividirse algunas de ellas. ¿Y cuántas son? Son 145 preguntas del libro de los espíritus. Entonces ella quería cambiar todo eso, porque Kardec le dijo que buscara la manera de traducir la obra. No era para modificarla. Eso es un sistematizador que coge algo que está hecho, se lo hace propio y empieza a modificarlo. Y Kardec claramente dijo en el libro de obras póstumas de una psicografía que se dio de los espíritus cuando él le pidió ayuda en 1866, 65, 66. Él tenía más de 500 cartas que no había. Estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de la historia del espiritismo profunda, que yo me he beneficiado y la comparto con ustedes. Y él le pidió a los espíritus de que le dieran una ayudita. Eso fue antes de él publicar el libro de Génesis, perdón,
Sí, el libro de Génesis. Y el Espíritu le dijo, el Espíritu de verdad le dijo, te vamos a ayudar con una condición. ¿Y cuál fue la condición? No deshagas lo que hemos hecho. Ay, papá. Ya ellos sabían que iban a venir unos bambaranes como Gaitán Lemery, como Jean-Baptiste Rostain, como León Denis, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, como Donald, ¿cómo se llama? Donald Coyle, ¿cómo se llama él? Arthur Donald Doyle, que el Sherlock Holmes, que escribió el libro de una cuarta revelación. Y el que no sabe, le compra esa tontería, esa charlatanería para vender ese libro. Ahora lo están regalando. Pero viene la historia. Y Kardec le dijo, no señora, lo siento, gracias por su... Y nos vemos. Y la acompañó a la puerta. Y la despidió. No, yo no quiero que se cambie lo que ya los espíritus dieron. Eso fue en 1858, 59. En el 65 o el 67, antes de publicarse el libro de Génesis, que fue en el 68, los espíritus le estaban diciendo a Kardec, te vamos a ayudar por el problema que él tenía con las cartas, pero a condición de que no deshagas lo que hemos hecho. Entonces, por lo tanto, los libros codificados nadie los puede cambiar. Nadie los puede actualizar. Y ahora hay un amarre, porque eso es de la humanidad. De hecho, si alguien aparece como dueño de Google, que vino y lo digitalizó, pero Google dice claramente que esos libros que ellos rescataron de las librerías, que nos los escondieron a todos los espiritistas y hablaban de los libros nuevos de Chico Xavier, que ninguno de ellos habla del espiritismo, la nueva revelación y ese tipo de cosas. Pues entonces cuando empezamos a ver eso en el 2016, un grupito de nosotros, que estaba Jaime Eri Vaquerizo, y ahí está Marcela de la Torre, y hay unas cuantas personas más que participaron de eso, y que debemos tenerlo bien claro de que ellos abrieron los ojos para que todo el mundo supiera, mira, eso lo falsificaron de Brasil, la Federación Espírita de Brasil específicamente, y dieron una carta donde me enviaron una carta y la publicaron, y yo la tengo, y después de eso la publicaron el 29 de enero de 2018, 28 de enero, y después en julio la cambiaron, le quitaron unos párrafos, y yo me di cuenta y la copié los dos, y yo tengo un artículo en mi blog donde están las cartas de la posición que asumió la Federación Espírita de Brasil cuando se le dijo que habían falsificado las traducciones, y ellos dijeron que ellos iban a mantener las traducciones con la de Guillón Ribeiro, que era específicamente la Pierre Gaitán Lemery del 23 de diciembre del 1872, que fue la quinta edición, que tenía que ser completamente nueva, no podía ser idéntica a la cuarta, que era la última. Entonces, esa es la historia del espiritismo. Y nos encontramos hoy día con un señor Massi, apellido Massi de Brasil, muy conocido, da mucha conferencia, que cuando se le presentó la situación y el mismo libro que surgió de Simone Privato, él la criticó muchísimo porque él dijo que no había encontrado nada y que era idéntica a la cuarta. Y eso es mentira, son unos mentirosos compulsivos en Brasil. Y no quieren cambiarlo. Pero nosotros seguimos chinguín, poquito a poco, diciendo que está falsificado todo lo que ellos producen. Porque es la realidad. Y si me llevan una corte, voy a llevar las dos copias. Ven acá, papá. Vamos a ver si es verdad. Es más, te voy a meter una demanda por difamación. Te voy a meter una demanda porque dudes de mi palabra. Bueno, yo no voy a la corte por eso, porque eso se lo dejo a los espíritus. Y dice, lo que no implica de ningún modo, que es la descripción de espiritualista, no la termine, que todo espiritista es necesariamente espiritualista. O sea, Frank, que tú eres, yo soy espiritista, yo soy espírita, es lo mismo. Espiritista y espírita es lo mismo. Y dice la descripción que dijo el Espíritu de Verdad, que nosotros somos espiritualistas.
por la base, porque ellos es como si fuera el comienzo de toda la parte esta espiritual. Todo espírita es necesariamente espiritualista, pero se puede ser espiritualista sin ser espírita. O sea, que los espiritualistas no tienen que ser espiritistas. El materialista no es una cosa ni la otra. Se dice la filosofía espiritualista. Aquí en esta descripción explican por qué el libro de los espíritus dice en la introducción, en la parte que es la introducción, la filosofía espiritualista. Aquí lo explica. Dice, una obra escrita según las ideas espiritualistas. Pero las manifestaciones espíritas son producidas por la acción de los espíritus sobre la materia. La moral espírita deriva de la enseñanza impartida por los espíritus. Hay espiritualistas, estamos hablando de la definición, que se mofan de las creencias espíritas. ¿Cuántos se mofan de mí? Ese señor es un fanático. Pues yo vine y cuando empezaron a decirme yo era un fanático, puse fanáticos de Kardec. Y no me volvieron a molestar. Y tenemos un grupito que se llama Fanáticos de Kardec. La moral espírita, que no debe haber fanáticos en esto, porque el fanático no piensa. Entonces, sigue diciendo la descripción y la definición de espiritualista. La moral espírita deriva de la enseñanza impartida por los espíritus. Hay espiritualistas que se mofan de las creencias espíritas. En estos ejemplos, la sustitución de la palabra espiritualista por el término espírita daría lugar a una evidente confusión. Quiere decir que los espíritus están diciendo, no digas que eres espiritualista, porque tú debes ser espiritista. Porque si lo haces, vas a crear una confusión. Entonces, las personas que copian mis videos y los ponen en YouTube, Yaya, Cachorrito, esta nena de México, mi amiga, se me olvidaron los nombres que te oye. El título de este video, que es el primero, debe ser la descripción y la definición o la diferencia entre espiritualista y espiritista. Que claramente en la introducción del libro de los espíritus desautorizan a cualquiera que diga que es espiritualista. De hecho, el libro de los espíritus en la introducción quitó toda, la autoridad para que nadie viniera a cambiar, decir que son espiritualistas siendo espiritistas. Y lo voy a leer. Está en la introducción, ¿verdad? De la primera parte. Saludos a la audiencia, a los que están llegando. Vamos a hacer la oración magnética. Está en la sección 1 del libro, la introducción del libro Estudio de la Doctrina Espírita. Lo pongo aquí así porque el programa en mi computadora lo pone al derecho cuando lo publique en YouTube. Todo aparece al derecho. Lo que no me aparece al derecho es esta programación que es en vivo a través de Facebook. No sé por qué ellos no hacen esa referencia. Pero aquí se dice, y lo voy a leer porque esto es la parte de la descripción de un espiritista y un espiritualista, porque esto tenemos que mantenerlo. Yo he hecho otro video sobre esto, pero el problema es que no le hacen caso. Entonces yo, antes que desencarne, quiero dejar esto bien claramente establecido. Espiritismo no es espiritualismo. Espiritualista no es espiritista. Y dice, introducción al estudio de la doctrina espírita. Sección 1 de la introducción. Y la introducción tiene como 15 artículos. Más de 100 páginas. La introducción solamente. Eso me confundió a mí cuando yo empecé a estudiar el espiritismo. Y dije, pero ven acá, ¿y cuándo se va a terminar la introducción esta? Para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. Así lo exige la claridad del lenguaje, a fin de evitar la confusión propia del sentido múltiple de los términos. Obviamente, una introducción de saber de qué estamos hablando, porque existía en ese momento ya el espiritualismo, pero el espiritismo no
existía, acababa de nacer. La palabra espiritual, espiritualista y espiritualismo tienen una acepción bien definida. Darle una nueva para aplicarlas a la doctrina de los espíritus sería multiplicar las ya tan numerosas causas de anfibología. En efecto, el espiritismo es lo opuesto al materialismo. Cualquiera que crea tener en sí algo más que materia es espiritualista. Pero no se sigue de ahí que crea en la existencia de los espíritus o en las comunicaciones con el mundo visible. En ese tiempo también había metafísicos. Swindeker, que se llama. Lo voy a poner ahí cuando haga el video. Swindelborg. Era un espiritualista. Y cuando se fue Allan Kardec, que desencarnó, todos los que surgieron fueron espiritualistas. Yo creo que el primer espiritista que surgió fue Frank Montañez, cuando el día 10 de... Ay, papá. De los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo visible. Por eso, en lugar de las palabras espiritual y espiritualismo, empleamos para designar esa última, que es espiritualismo, esa última creencia, las palabras espírita y espiritismo. Fíjate, Kardec no empezó con la palabra espiritista, sino que empezó con la palabra espírita. A mí me agradó. Por eso que el nombre de mi programa se llama Soy Espírita, porque yo mismo me había contagiado con el miedo ese de que me dijeran que yo era un espiritito, que yo era un brujo, un hechicero. Entonces, ya el Espíritu de Verdad le había dicho que las palabras espíritas y espiritismo, cuya forma recuerda su origen y su sentido radical, y por eso mismo tienen la ventaja de ser perfectamente inteligibles. Se separan de lo que es espiritualismo, espiritualista, ¿verdad? Y se antepone entonces espírita y espiritista, y espiritista y espiritismo. Reservamos así para la palabra espiritualismo la acepción que le es propia, o sea, acepción significa que hay que separarlo de lo que es el espiritismo. Kardec, el espíritu de verdad, ya lo estaba estableciendo en el momento que estaban en la introducción del libro de los espíritus. Entonces, diremos pues que la doctrina espírita o el espiritismo tiene por principio las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Vuelvo y repito, diremos pues que la doctrina espírita, la doctrina es una creencia. No venga usted que doctrina tiene una relación directa de tú a tú con la religiosidad, con la religión, no. Está la doctrina en Puerto Rico, nosotros tenemos la doctrina que se establecieron Estados Unidos cuando ganó la guerra con España en 1897. Y se establecieron unas doctrinas, Monroe y otras más. Entonces, reservamos así para la palabra espiritualismo, que no es espiritismo, la acepción que le es propia. Diremos pues que la doctrina espírita o el espiritismo, o sea, que es lo mismo, espírita y el espiritismo, o sea, la doctrina espírita es lo mismo que espiritismo. Espírita es lo mismo que espiritista. Tiene por principio las relaciones del mundo material con los espíritus. En el mundo material, la relación que nosotros tenemos con los espíritus.
como materiales. Yo tengo un espíritu encarnado, inmortal, inmaterial, en mi carne, que es materia. Y nos relacionamos y hablamos con esos espíritus a través de la mediunidad. Tiene por principio las relaciones del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Los adeptos del espiritismo serán los espíritas, o si se prefiere, espiritistas. Vuelvo y repito, los adeptos del espiritismo serán los espíritas, o si se prefiere, espiritistas. ¿Dónde se dice ahí que los adeptos del espiritismo son espiritualistas? Amigo José Arroyo de Puerto Rico, ¿dónde dice en la codificación que los adeptos del espiritismo son espiritualistas? O que el espiritualismo es sinónimo de espiritismo. Aquí dice claramente que no. Y de hecho hay una nota que Kardec coloca que dice en francés, los neologismos que el autor introduce en esta sección son para designar a la nueva doctrina. Spirit, spirité o spirit, espiritismo. Eso son palabras que no las sé pronunciar, son en francés. Para referirse a sus adeptos, espírites o espiritistas. Ven claramente que no dice en ningún momento ni autoriza el espiritismo a los que están estudiando conmigo que se le llamen espiritualistas a los que creen en el espiritismo. Está claro eso, ¿verdad? Entonces, el último párrafo dice, como especialidad, el libro de los espíritus contiene la doctrina espírita como generalidad. Se vincula a la doctrina espiritualista, una de cuyas fases presenta. O sea, cuando estamos hablando de espiritismo, se habla de la doctrina espírita. Incluye todo lo que tiene que ver con el espiritismo. Pero entonces, en este momento, cuando tú estás, yo soy espiritista. Pero acuérdate que hay espiritualistas que no son espiritistas. Por eso es que hacen esta nota aquí. Y ahí explican, porque es que dice en la introducción del libro de los espíritus, y cuando usted llega nuevo y lee eso, y dice, pero ven acá, si Frank está diciendo que el espiritismo y el espiritualismo no es lo mismo, y Kardec mismo dice filosofía espiritualista, pero lo está explicando. Te está diciendo que se vincula a la doctrina espiritualista, una de cuyas fases presenta. O sea, que el espiritualismo es una fase, podría ser decir, lejana, un primo lejano de lo que es el espiritismo en realidad. Por esa razón trae en el encabezamiento de la portada, que es esto que está aquí, la palabra filosofía espiritualista. Usted que es estudioso de lo que estamos hablando del espiritismo debe saber por qué aparece en la introducción del libro de los espíritus que el espiritismo es una filosofía espiritualista. Y lo está diciendo. Ahí lo está diciendo, vuelvo y lo leo. Ya se estableció que espiritismo y espiritualismo no es lo mismo, ¿verdad? Y el párrafo final de ese número 1, en la introducción dice, como especialidad, el libro de los espíritus contiene la doctrina espírita como generalidad. O sea, que todo lo que está incluido en los libros codificados es espiritista, es espírita. Se vincula a la doctrina espiritualista, una de cuyas fases presenta. O sea, que todo lo que está ahí del espiritismo te puede tocar la parte del espiritualismo. Por eso inicialmente dice que un espiritista puede ser un espiritualista. Pero un espiritualista no es un espiritista. ¿Y por qué no un espiritista? Porque lo que predica y lo que sale por esa bocota de ellos son cosas completamente en contra de lo que enseña el espiritismo. Y eso tenemos que saberlo. O sea, que nadie que le venga a decir que yo, no, pues a mí me gusta el espiritualismo. Porque son gente nueva que están llegando, entonces quieren hacer ver que no, yo no soy brujo, yo no soy hechicero. Entonces ahí acotamos y decimos, el espiritismo no tiene que ver nada con la brujería, con la hechicería, con la adivinación, con el baño de plantas, con ritos,
con templos, con sacerdotes, con religión, con nada de eso. Pero ellos, haciéndose creer que son de los de Kardec, por eso se llaman kardecistas, dicen esa barbaridad de que son espiritistas. Y en Puerto Rico aparece en la radio y aparece en los periódicos los espiritistas que están por ahí por Bayamón. Llame a tal lugar para darle una cita, para irle a hablar del futuro. Y ponerle en el bolsillo cuando entran allí, aquí está este espíritu que va a estar contigo molestándote el resto de tu vida. Y ellos son falsos, porque eso no es espiritismo, eso es espiritualismo. Brujería, hechicería, San la muerte, la santería, la cubana, el espiritismo cordón de Cuba, que se molesta muchísimo y cada vez que me puede enviar usted tiene que hablar con nosotros porque usted está hablando de que nosotros no somos espiritistas. Sí, no son espiritistas, son espiritualistas. Para eso este video. Y no me busque para hablarme ni convencerme, porque lo que ustedes no han leído los libros codificados, y si lo hubiesen leído con verticalidad, con compromiso, se darían cuenta de esta bella filosofía que se llama la verdad eterna. No se puede cambiar por ritos, ¿ah? por misas espirituales, por bóvedas espirituales, ¿ah? Por santería, por Umbanda, la religión de Umbanda, por brujería, por hechicería, por chamanes que dicen el futuro. No es lo mismo, papá. Yo sé que usted me va a enviar cuanta cosa tiene y yo los detengo. Cualquier mal espíritu que venga, yo lo detengo. No tiene por qué venir aquí, no tiene mi permiso. No me puede tocar. Por eso, hemos hablado en el primer video del día de hoy, estableciendo claramente que espiritualismo no es lo mismo que espiritismo. Y no se me confunda, que, pero que yo me confundo, porque yo no... Pues mire, váyase por este video, punto por punto, y lo va viendo, pues yo estoy citando directamente de lo que dicen los libros codificados, lo que dijeron los espíritus. O sea, no tiene que tener excusa. Entonces, el problema que es que usted quiere venir al espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador, que es diferente a lo que usted ha visto por ahí, que va a hacerle consulta de lo que le va a pasar o lo que le pasó, ¿ah? Pues entonces usted, al no tener ese conocimiento, se confunde. Entonces usted es un profesional y dice, yo soy espiritualista. Pues entonces usted no es espiritista. No estamos hablando del mismo idioma. Y cuando las personas vienen con ese julepe, dicen, mira, es que no estamos hablando del mismo idioma. En el espiritismo hay que hablar del espiritismo. ¿Y qué es el espiritismo? Los libros codificados. No porque yo soy kardecista, eso no existe. Porque Kardec no era dueño del espiritismo. Y decir que es kardecista es que el espiritismo es Kardec. Y es muy fácil tú decirle que Kardec era un sistematizador y que usted estudia los libros codificados a través de Allan Kardec, está bien, eso está correcto. Y que justifique eso para decir que usted tiene una nueva filosofía, una nueva forma de ver las cosas, una carta de posicionamiento como tiene la cepa, o tiene los libros de Joaquín Trincado que dicen que él es el juez del universo, ¿ah? O tienes cualquier otra cosa, los libros de Chico Xavier, el no solar, todo lo que ellos predican, que no tiene que ver nada con el espiritismo y no aparece en los libros codificados, y se justifican porque Kardec era un ser humano como tú y como yo y se podía equivocar. Pero no contaron con que los espíritus dijeron desde el principio, en el artículo 10 del capítulo 1 de Génesis, que esto es una doctrina de los espíritus. Eso está en la introducción del libro de Génesis. Esto es una doctrina de los espíritus. No se puede cambiar. Y para poderse cambiar cualquier enseñanza del espiritismo se necesita convocar a los espíritus que escribieron la codificación. Pero pasaron 165 años, pero bendito Señor, si usted sabe que el espíritu es inmortal. Y si yo ahora mismo evoco al espíritu de verdad, no es correcto que él se comunique conmigo si él está vivo. Ese espíritu está vivo y es un espíritu puro y perfecto. Y déjame decirte, yo he hablado con el espíritu de verdad.
Porque lo que yo predico es negocio de ellos. Ellos desean proteger el espiritismo y por eso se ha protegido a tal punto que no ha desaparecido de la faz de la tierra. En el año 1870, 68, 69, habían de espiritistas convertidos a los libros codificados solamente en Francia 20 millones. ¿Y cuánto era la población de Francia en ese momento? 1870. Búsquelo. Eso yo lo busqué completito. ¿Cuántos habían? 32 millones de habitantes en Francia. Y tú decirme que de ahí habían 20 millones que eran espiritistas. ¿Cuántos hay hoy? No llegan ni a 1 millón. Porque si decimos que Francia es la cuna del espiritismo, de ahí se supone que haya la mayoría. Pues no, pues ya ahora mismo, en este momento, en el mundo entero lo que tenemos son 5 millones, 6 millones. En los censos que se han hecho de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque la gente no predica lo que estamos predicando nosotros. Ya tenemos casas espíritas que están predicando lo que yo predico. Y no lo dicen porque lo dije porque lo dicen los libros codificados. ¿Verdad, Manfred? De Poza Rica allí en México. Un grupito que están allí, ellos están hablando de lo que nosotros hablamos. Yo los chequeo, papá. Yo tengo un video último que surgió que me gustó muchísimo y lo voy a introducir voy a introducirlo tal vez hoy, el día de hoy, en uno de mis temas. Y voy a poner ese video intercalado ahí en el video mío. Eso se quede por ahí para abajo. Con eso termino el tema del primer video del día de hoy, el día 14 de abril del 2022. Habla para ti, Fran Montañez. Hemos hablado la definición específicamente de lo que es un espiritista y un espiritualista, que no es lo mismo. La diferencia entre espiritualismo y espiritismo. Que no existe el espiritismo kardeciano, propiamente dicho. Existe el espiritismo moralizador y consolador al mundo. Porque lo dice en el ítem número, o el artículo número 41 al 44 del libro de Génesis, en la introducción del capítulo 1. Te va el capítulo primero, que es los caracteres de la revelación espírita, y se encuentra en ese capítulo primero. Usted cuenta el 1, el 2, el 3, el 4, y cuando llega, y del 1 al 7 te habla de las revelaciones, que tuve una conversación una vez con alguien de la cepa. No, porque no pueden haber revelaciones. Gente que no entiende. Ahí se explica claramente qué son las revelaciones, de acuerdo al espiritismo. Y además, el 8 te dice que la religión es un instrumento de dominación. Nadie predica de eso. No he visto ninguna casa espírita que haya hecho un video o haya hecho un artículo de que diga que el espiritismo rechaza las religiones. Porque ellos quieren ser religiosos, de fe ciega. Entonces sigue por ahí, chinguín, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, llega hasta el 23, y en el 23 te das cuenta que una de las partes que más me gusta, la parte final del artículo 23, que después que habla de que Moisés, en el 23, es un déspota. Moisés, del Antiguo Testamento, lo cogieron los espíritus y barrieron el piso con él. Un juez déspota, que no decía lo que le mandaron a decir. Y por eso los espíritus le rompieron las tablas. Allá en el Sinaí, le rompieron las tablas de los 10 mandamientos. Tuvieron que hacerlo nuevamente porque él estaba cambiando todo. A él no le dijeron que Dios era fuego consumidor, de que Dios era vengativo. A él le dijeron que predicara los 10 mandamientos. Que en los 10 mandamientos está lo que la moral espírita. Entonces, hay una oración bien linda en el libro de Génesis, en el 23. Yo le hago el acotamiento ahí porque es que me gusta tanto eso, me hace llorar. Yo veo eso y me hace llorar. El 23 del capítulo primero de Génesis.
Y cuando tomo tiempo así es porque es que no vengo preparado y me lo dicen los espíritus. El 23. Caracteres de la revelación espírita, el 23, al final. Finalmente, no es ya el Dios que quiere que se le tema, sino el Dios que quiere ser amado. O sea, Dios quiere que tú le ames, que no lo consideres como fuego consumidor, como celoso, como vengativo, característica de los hombres egoístas, perversos. Moisés, como profeta, reveló a los hombres el conocimiento, ese es el 21, de un Dios único. Fíjate, esa es la ventaja, esa es una de las cosas que hizo Moisés buena, que fue el único en la antigüedad que habló de que Dios era único, soberano, Señor y creador de todas las cosas, promulgó la ley del Sinaí y echó los fundamentos de la verdadera fe. Como hombre, fue el legislador del pueblo, por medio del cual, purificándose esta fe primitiva, debía un día esparcirse por toda la tierra. Cristo, tomando de la antigua ley, la que es eterna y divina, eterno y divino, y rechazando lo que solo era transitorio, puramente disciplinario y de concepción humana, añadió la revelación de la vida futura, de la que Moisés no había hablado, la de las penas y recompensas que guardaba el hombre después de su muerte, de la muerte. Entonces vino Jesús a corregir a Moisés y mira, papá, pero hay una vida futura. El 23, la parte más importante de la revelación de Cristo es en el sentido de que en la fuente primera, la piedra angular de toda su doctrina, está en el punto de vista completamente nuevo, desde el cual nos presenta a la divinidad. No es ya el Dios terrible, celoso y vengativo de Moisés, directamente al hijo, papá. Estás diciendo que Dios es celoso, que es terrible, vengativo, porque te conviene controlar a las masas para que te sigan, que tú seas su líder. El Dios cruel y despiadado, que riega la tierra con sangre humana, que ordena la matanza y el exterminio de los pueblos, sin exceptuar las mujeres, ni niños y ancianos, que castiga a los que perdonan a las víctimas. No es ya el Dios injusto que condena a todo un pueblo que por la falta de un jefe, que se venga, o sea, que tiene venganza del culpable en la persona del inocente, que hiere a los hijos por la falta de su padre, sino cuando el padre deja a la familia, que los deja huérfanos y ellos sufren, se le echaba la culpa a Dios. Es que Dios permitió eso. La falta de su padre, sino un Dios clemente, soberanamente justo y bueno, lleno de mansedumbre y de misericordia, que perdona al pecador que se arrepiente sinceramente, ¿verdad? Y da a cada uno según sus obras. No es ya el Dios exclusivo de un solo pueblo privilegiado. Eso de que Dios es solamente el pueblo de Israel, aquí lo dice a los espíritus. No es un pueblo privilegiado, uno solo. Eso yo lo sabía desde que me metí en la iglesia católica. Pero ven acá, pero ¿por qué hacen el pueblo de Israel como y los demás? Pues no hay eso. No es el Dios soberanamente justo y bueno, lleno de mansedumbre y de misericordia, que perdona al pecador que se arrepiente y da a cada uno según sus obras. No es ya el Dios exclusivo de un solo pueblo privilegiado, el Dios de los ejércitos. Okay, vamos a la batalla, en la guerra aquí que estamos teniendo con el otro país, porque Jehová
es el Dios de los ejércitos. Y aquí está diciendo claramente que Dios no es el Dios de los ejércitos. Dios no respalda ningún ejército. Dicho sea de paso, los que respaldan a los países, en una guerra hay un país que es bueno, con principios buenos, y uno que es ofensor. Beligerante, la palabra, la aprendí hoy. Como es el caso de Rusia y Ucrania, donde Ucrania tiene unos principios correctos, pero no es Dios el que se va a bendecir a Ucrania y a maldecir a Rusia. Son los espíritus. ¿Y cómo es eso, Fran? Los espíritus buenos se van en el lado correcto, ayudarlos, intervienen en las guerras. Yo creo que vale la pena que yo hable sobre esto un momentito, vamos a ver si lo consigo. Eso está en el libro de... Cuando habla de las calamidades destructoras, yo tengo un artículo donde hay una parte que yo la llevo chinguín y dice, el libro de los espíritus, capítulo 9, intervención de los espíritus en el mundo corporal, y específicamente los espíritus durante las batallas. ¿Cuál es la función de los espíritus? ¿Están del lado bueno o del lado malo? Y dice en el ítem 541 del libro de los espíritus, pregunta Kardec, en una batalla, ¿hay espíritus que asisten a ella y sostienen a cada bando? El espíritu dice sí, y estimulan su valor. A cada bando tiene espíritus. No es que los espíritus buenos se van con los dos, sino los espíritus buenos se van con los buenos. ¿Y qué dice después? Así en otros tiempos, dijo, ese es un comentario de Kardec, nos representaban los antiguos a los dioses tomando parte a favor de tal o cual forma, pueblo. Estos dioses no eran más que espíritus representados bajo figuras alegóricas. Y dice la pregunta número 542 del libro de los espíritus. Búscala, usted la puede leer. En una guerra siempre está la justicia de parte de uno de los beligerantes. Como los espíritus se interesan por el que no tiene razón. O sea, ellos se pueden interesar por Ucrania, que tiene la razón. Y tiene la razón porque todo el mundo ha visto que ellos no crearon la guerra, no iniciaron la guerra. Fue Putin con la gente de ellos. Entonces dice el espíritu, bueno, ya sabes perfectamente que hay espíritus que solo procuran la discordia, que son los malos, y la destrucción. Quiere decir que los que están con los malos son espíritus, pero malos espíritus. Para ellos la guerra es la guerra, y poco se curan de la justicia de la causa. El 543 dice, ciertos espíritus pueden influir en el general para la concepción de sus planes de campaña. Es una pregunta que hace Kardec. Ciertos espíritus pueden influir en el general para la concepción de sus planes de campaña. El espíritu contesta, sin duda alguna, pueden los espíritus influir para ese objetivo como para todas las concepciones, todas las cosas buenas. El 544 del libro de los espíritus, ¿qué dice? Pregunta Kardec, ¿los espíritus malos podrían sugerirle malas combinaciones para perderle? El espíritu dijo, sí. ¿Qué contestó el espíritu? Sí. Y el espíritu contesta, pero con una pregunta. Pero no tiene su libre albedrío. Si su juicio no le permite distinguir la idea exacta de la falsa, la idea buena de la falsa, de la que es errónea, sufre las consecuencias y mejor la sentencia le sentaría a obedecer que mandar. No sabe la diferencia, entonces le toca que alguien le diga qué hacer. Y eso pasa con los generales, del lado bueno. Y del lado bueno tienen que defenderse.
Y dice más adelante, porque es importante esto, porque Dios permite la guerra. Alguien estaba muy preocupado por eso de España. 545. Puede a veces ser guiado el general por una especie de doble vista intuitiva, que le presente anticipadamente el resultado de sus combinaciones. Y el espíritu dice, así sucede generalmente en el hombre de genio, a lo que llama su inspiración, y hace que obre con cierta exactitud. Esa inspiración procede de los espíritus que le dirigen, y aprovechando las facultades de que está dotado. En la confusión del combate, en la 546, de la guerra, ¿qué se hace de los espíritus de los que sucumben, de los que pierden? ¿Continúan interesándose en la acción después de la muerte? Voy a leerlo otra vez porque hay una confusión aquí. En la confusión del combate, ¿qué se hace de los espíritus de los que sucumben? O sea, de los espíritus encarnados de los que pierden. ¿Continúan interesándose en la acción después de la muerte? ¿Se llevan eso a la tumba? Algunos se interesan, otros se alejan. Puede ser que hayas sufrido tanto, perdiste toda la familia y estabas en esa guerra defendiendo una parte correcta, una parte correcta, y entonces puedes irte, y te mataron, y puedes quedarte en el mundo del espíritu, que regresar para vengarte de los que te mataron. Y él dice, algunos se interesan, otros se alejan. En los combates sucede lo que en todos los casos de muerte violenta. En el primer momento el espíritu está sorprendido y como aturdido y no se cree muerto. Parécele que aún toma parte en la acción y solo poco a poco encuentra la realidad. 547. Los espíritus que combatían cuando vivos se reconocen después de muertos como enemigos y están aún encolerizados entre sí. La contestación de los espíritus es en semejante momento nunca está apacible el espíritu, y en el primer instante puede aún acometer a su enemigo y hasta perseguirle. Pero cuando recobra las ideas, ve que su animosidad carece de objeto o de sentido, puede no obstante conservar vestigios más o menos pronunciados según el carácter. Eso es lo que se llama que los espíritus vengativos, no moralizados, que vienen a desquitarse en una nueva vida en obsesiones a las personas. 547A. ¿Percibe aún el ruido de las armas? Sí, perfectamente. O sea, este tema está desarrollado, yo lo hice de tal manera, y eso me lo dieron los espíritus, porque no tengo explicación cómo yo saqué eso hace 5 o 6 años y lo desempolvé. Pero ¿qué pasa? Hay una sección en el libro de los espíritus que habla de las calamidades destructoras. Y ahí habla desde 737, ¿con qué objeto, pregunta Kardec, castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras? O sea, Kardec le dice, ¿cómo es posible que Dios castigue a la humanidad con huracanes, con guerras, con catástrofes? Entonces el Espíritu contesta, para hacerla adelantar con más rapidez. O sea que el Espíritu no dijo que no, pero eso surge. Pero el resultado es que adelanta. Eso que está pasando en Ucrania, que están destruyendo el país, se van a levantar nuevamente con la ayuda del mundo. Así lo esperamos. Y van a ser nuevas personas, nueva visión de esos líderes déspotas que Dios los va a herir. Es preciso ver el fin para apreciar los resultados. Vosotros no los juzgáis más que desde vuestro punto de vista personal
y los llamáis calamidades a consecuencias del prejuicio que os ocasionan. Perjuicio que os ocasionan. Pero estos trastornos son necesarios a veces para hacer que se establezca más prontamente un orden de cosas mejor, y en algunos casos lo que hubiese exigido muchos siglos. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, gracias a Dios, que no va a volver más, tenía planificado con Putin sacar a Estados Unidos de la NATO. Entonces, porque eso era lo que Putin le estaba diciendo que él hiciera, porque lo venían preparando de muchos años, porque a él le ayudaron económicamente. Bueno, la situación es que él creía que cuando se ganara la guerra, pero se ganara la presidencia, que se la estaba robando, entonces Putin iba a tener control de Estados Unidos e iba a destruir la NATO, que es lo que él quiere destruir. Y todo le salió el tiro por la culata. No ganó Trump, no va a ganar, van a ir presos todos esos que se prestaron para hacer un golpe de Estado. Y él y esa acción tan desastrosa que hizo contra ese país, él tiene que pagar por eso. Él y su familia y el pueblo que lo sigue, porque él tiene gente que lo sigue, y tienen ese orgullo de que tienen que expandirse. Imagínate qué pasaría si hubiese ganado Trump. Estarían juntos, unidos, y él expandiéndose en esos países pequeños. Porque si Estados Unidos sale de la NATO, NATO no va a tener el poder para poder detener a Rusia. Y ese fue el juego que jugó Putin, pero le salió el tiro por la culata. Porque Dios hiere a los soberbios. Ese es el resultado. Entonces, más adelante, esto de las calamidades, y por qué surgen, y por qué se justifican, y por qué Dios las permite, tiene una explicación completa. Pero viene después de eso, en el 742, o sea, del 731, esto es una clasecita buena hoy. 737 al 741, que habla de las calamidades destructoras, naturales e independientes del hombre. Entonces habla de las guerras. ¿Qué habla de las guerras? Pues el 742 dice, pregunta Kardec, ¿qué causa arrastra al hombre a la guerra? Entonces el espíritu contesta, predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y dominación de las pasiones en estado de barbarie. Entonces, con esto yo estoy más o menos haciendo una explicación que no debí seguirla, porque esto es un tema aparte, para que las personas que están publicando mis videos en YouTube los puedan partir en el momento que terminamos con espiritualismo y espiritualidad, ¿verdad? Entonces cometí ese error, discúlpeme. Voy a tumbar este video para empezar nuevamente en esta parte, que ya yo tengo esta parte, y lo que hago es que le añado lo que voy a seguir aquí. No se me vaya nadie, por favor. Estamos en educación y es una vez a la semana solamente. Con esto termino esta parte.